Muy buenas, bienvenido de nuevo al canal. Bueno, en este vídeo de hoy voy a compartir contigo por qué las cámaras Sony no incorporan todavía la opción de Open Gate. Open Gate, para que lo sepáis, es que se utilice toda la resolución del sensor para leer y no solamente una parte recortada del sensor. Hay cámaras como las cámaras Lumix que desde hace mucho tiempo ya incorporan Open Gate y los usuarios de Sony se preguntan, bueno, ¿por qué mi cámara no lo hace esto, no? ¿Por qué otras cámaras, digamos, más baratas sí lo hacen y la mía no? Bien, pues lo vamos a comentar con detalle exactamente qué significa poder leer en Open Gate. Fijaros, hace un tiempo Sony entregó el formato DCI en las cámaras Sony A7S3 y FX3. El formato DCI es que tengas un 4K real en vez de UHD. En vez de 3840, pues llega a 4000. Eso, que parece que sea crecer en cuanto a que te doy más resolución, en la práctica no es así, sino todo lo contrario. A la hora de leer el sensor, un formato DCI es un formato 17/9 en vez de 16/9 y en realidad a efectos prácticos es recortar más todavía el sensor y en ese aspecto no tuvo problema Sony en recortar un poco más el sensor y darte el formato 4K DCI. ¿Por qué digo que recortar más? Porque realmente es un formato más panorámico y al final significa esto, ¿vale? O sea, quitar parte de arriba y de abajo. Hay un aspecto a tener en cuenta en las cámaras Sony y es que aunque te compres una cámara Sony de la línea Cinema Line e incluso aunque te compres unas ópticas de cine, hay un elemento en el medio, que es el sensor, que ha sido diseñado para fotografía. En realidad, el sensor que utiliza la Sony A7S3, que era una cámara originalmente pues para situaciones de baja luz, para grabar o fotografiar las estrellas, cosas de ese estilo, eso fue creciendo hacia la cama Cinema Line y se fue extrapolando. La cuestión de base es que ese sensor es un sensor de fotografía con relación de aspecto 3:2. Cuando decimos que las cámaras Sony A7S3 o FX3 son cámaras full frame y que te dan 120 FPS sin recorte, es totalmente falso. Realmente hacen recorte incluso a 24 FPS, es decir, en cualquier situación de grabación de estas cámaras están recortando el sensor porque el sensor es de relación aspecto 3:2 y están recortando por arriba y por abajo. Y eso que parece que sea aceptado por todos, realmente significa que cuando tú grabas en formato UHD hay un 15,8% que no se está utilizando del sensor. Más de un 15% del sensor no se está leyendo. Cuando pasamos a formato 4K DCI, eso se incrementa por encima del 20%. Es decir, hay un 20% del sensor full frame de Sony que no se está utilizando. Por lo tanto, no estás grabando en full frame, estás grabando en formato más recortado. Pero esto todavía, si tú activas el Active Steady Shot, es decir, la estabilización activa, no solamente que se utilice la mecánica del sensor, el IBIS, ¿no?, sino que realmente pongas la estabilización electrónica, recorta todavía mucho más el sensor. Y si además le pones el Focus Breathing Compensation, que es la compensación de la respiración de la lente, todavía recorta más. El tema de las cámaras Sony es que son cámaras imperfectas técnicamente, pero muy cómodas. Ahora mismo estoy grabando con una cámara Sony y esto es un factor de éxito de las cámaras de Sony. Son cámaras que se ha buscado la comodidad frente a ser técnicamente perfectas. Son cámaras que se ha buscado que sean muy compactas, muy ligeras, muy prácticas. No graban en birro interno, sin embargo tienen un códec ligero que resulta cómodo para hacer muchísimas grabaciones de todo tipo. Y el tema de los recortes es algo que ha estado siempre en las cámaras Sony, pero que cuando ahora hablamos del aspecto de por qué no pone Open Gate Sony, hay que tener en cuenta lo siguiente. No es lo mismo poner formatos, como digo, te doy el DCI, pero al final te estoy recortando otro 5% adicional en el sensor, a abrir Open Gate y pasar, como te digo, a todo lo contrario. Si tú pretendes que en la cámara, es decir, si pretendemos nosotros como usuarios que la cámara Sony incremente lo que está leyendo por segundo un 15% en el formato UHD o un 20% si pasamos de DCI a Open Gate, significa que la cámara tiene que ser mucho más rápida para mantener
el mismo sensor readout, que sería imposible, es decir, el tiempo que tarda en leer el sensor cada frame por segundo, y mantener además los FPS que tienen estas cámaras como prestaciones. Como decía, las cámaras Sony A7S3 y FX3, la promesa de marketing es que te llegan a grabar 120 FPS sin recorte. Como yo te decía, esto no es verdad. Incluso en 24 FPS o en 30 está recortando un 15 o un 20% el sensor, pero la cuestión es, manteniendo ese recorte ya que hacen 24 FPS, si podría darte 60 FPS o 120 FPS sin recortar adicionalmente más. Y ese es el reto, porque las cámaras Sony están en tiempo real haciendo noise reduction. Esto que decimos que tiene muy buena sensibilidad a la baja luz no es verdad tampoco. La cámara tiene activado por defecto y no se puede desactivar la reducción de ruido, y te está haciendo todas estas cosas que está haciendo al mismo tiempo: focus breathing compensation, active steady shot, manteniendo unos FPS muy altos, haciendo la reducción de ruido, haciendo pues todo el tema de que quite las aberraciones cromáticas y todas las imperfecciones que tienen estas lentes, porque daros cuenta que hemos querido tener en un formato muy pequeño, muy compacto, tener full frame, como decíamos ahora, ¿no? Full frame, aunque está recortado. Claro, tener tantas prestaciones en un formato tan pequeño hace que también las ópticas y las lentes que queremos utilizar son cada vez más pequeñas. Cada vez que sacamos al mercado un nuevo objetivo, lo único que esperamos como usuarios es que sea como el anterior, pero más ligero, como el anterior, pero más ligero. Vamos sacando un 24-70 y cada nueva generación de Sony y de Sigma le quita peso. Le quita peso, es que le quitamos también cristal. Y si le quitamos cristal, al final son menos perfectos ópticamente. Estos son también unos factores por los cuales no graban VRAW internamente, o no graban, perdón, RAW o formato bruto, sin ningún tipo de corrección, porque al final las cámaras Sony, como muchas otras mirrorless, están haciendo lens correction o corrección de la óptica de las lentes, porque son bastante imperfectas las lentes que hoy usamos. Claro, si queremos utilizar en crudo esos materiales sin ningún tipo de corrección, nos podemos sorprender después de que, claro, si no tiene reducción de ruido y no tienen corrección de lentes, ahí tienes lo que tienes a la vista, y a veces no nos gusta ver a la vista lo que hay, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema original de por qué no tienen Open Gate las cámaras Sony, como os he dicho, hay muchos factores. Primero, la exigencia de procesamiento que va a tener la cámara es mucho más elevada, se incrementa un 15 o un 20% el rendimiento actual. Se pretende seguir manteniendo unas cámaras que están utilizándose muchísimo en gimbal, y que esta lectura, que va a tener que leer muchos más píxeles, queremos que no incremente el rolling shooter. El rolling shooter se incrementa lógicamente al tener que leer más píxeles. Esto no hay un problema en las cámaras Lumix, porque las cámaras Lumix tienen un sensor readout muy malo, es decir, tarda mucho en leer cada frame, y esto está aceptado por los usuarios porque ha sido siempre así. Es decir, Lumix no tiene una cámara en el mercado con un sensor readout como pueda tener la FX3 o la Sony A7S3. Tiene cámaras que tienen más del doble y a veces el triple de ese sensor readout speed. Entonces, esto provoca que, bueno, esos usuarios de Lumix jamás tuvieron como un factor de decisión de compra el tema del sensor readout. Por lo tanto, les das Open Gate y ellos están contentos, y es motivo para estar contento. Pero esto no es tan fácil en las cámaras Sony por el aspecto que estábamos comentando. Es decir, incrementaría el rolling shooter, las exigencias de procesamiento, podría tener consecuencias en el calentamiento de la cámara, porque todo esto significa un nivel mayor de exigencia de, pues como estamos diciendo, pasar de un 15 o un 20% la exigencia de rendimiento de la cámara. Así que bueno, todo esto que estoy comentando es información que está bien que conozcáis, y que simplemente a fecha de hoy es como están las cosas. Esto, el riesgo de hacer un vídeo como el que ahora mismo estoy compartiendo, hay dos riesgos. El primero, esos hooligans o fanboys de Sony que me dediquen algunos comentarios abajo porque consideren que esto ha sido una crítica, pero no lo ha sido en absoluto, porque primero, yo soy tan usuario de Sony como tú, es decir, que tú no eres más que yo, y yo te comparto contigo los motivos por los cuales creo que mi cámara no tiene el Open Gate.
Y el segundo riesgo es que puede ser que mañana Sony active el OpenGate y que este vídeo alguien vuelva aquí y diga, fíjate lo que dijiste, no es verdad. Bueno, todo lo que te he estado comentando del recorte, de lo que significa grabar en UHD, que es dejar de utilizar un 15% del sensor, o grabar en 4K DCI, que es dejar de utilizar un 20% del sensor, es totalmente cierto, eso va a ser siempre vigente y es simplemente información que hasta ahora creo que ningún otro youtuber ha compartido contigo, porque normalmente solo se cuenta la cosa positiva. Yo en estos vídeos, que los he llamado esta serie de vídeos hablando en RAW es una forma de hablar en bruto, es decir, de ser totalmente transparente contigo y contarte lo bueno y lo malo. Como os he dicho desde el principio, las cámaras Sony son cámaras imperfectas, muy cómodas de usarse y por eso las usa tantísima gente y van a seguirse utilizando. Y simplemente en este vídeo hemos estado un poco analizando por qué de momento no se ha activado el OpenGate. Me interesa mucho vuestra opinión, ponedla debajo en los comentarios y seguimos charlando, pues eso, abajo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.